las negociaciones de Washington y Moscú. Y hay un corte, voy a poner el corte primero, pero lo que vamos a ver ahora es Trump está empecinado, Trump está con todas sus miras en resolver el conflicto ucraniano-ruso. Ha dicho, si yo hubiera sido presidente, eso no hubiera ocurrido. Si no me hubieran robado las elecciones en el 21, eso no hubiera ocurrido. Eso lo secundó Putin, a quien Trump ha estado siempre cerca de Putin hasta estando fuera de la presidencia. Pero sí hay que establecer que Trump está empecinado en que haya paz. Ha muerto más de 1 millón de personas. Y Ucrania y los puntos geográficos o territoriales de guerra han estado totalmente destruidos. Unos países que tienen tierras raras y riquezas naturales como ningún otro. Y hoy se encuentran como una llave abierta botando dinero que no va a ningún lado. Lo que se debe de aumentar son las riquezas, la calidad de vida de los seres humanos, incentivar la paz, incentivar el no hablar de guerras, sino hablar de economía y de cómo nos vamos a poner de acuerdo para intercambiar nuestros productos y que crezcan nuestros países, para que la gente pueda vivir, para que la gente pueda tener una vida digna, porque la dignidad humana está por encima de cualquier derecho fundamental, porque es el valor principal que no se puede ni tocar, porque es el núcleo esencial de todo lo que existe. Hoy hay ya unas negociaciones entre Washington y Moscú, sí establecer que se avecina pues la cumbre que va a ser Rusia y Trump empecinado en la paz. Pero Medvedev ha establecido que no va a permitir ni por asomo que se instalen miembros de la OTAN en los territorios o en las fronteras ruso-ucranianas, ni en los territorios de Crimea. No lo va a permitir. Rusia ha sido clara que no va a permitir eso. Vamos a escuchar a un experto en esta materia que nos habla sobre las negociaciones de Washington y Moscú y cómo ve el panorama en estos momentos. Escuchemos. Este cambio que se da luego de 3 años, ahora el lunes que viene se cumplen efectivamente 3 años desde el inicio de la invasión rusa a Ucrania, un cambio importante de cara a lo que podría ser el final del conflicto, es este acuerdo que parece haberse alcanzado entre Trump y Putin, es decir, entre Washington y Moscú, con lo cual significaría que el eventual cese del conflicto se daría gracias al acuerdo de estos dos países, un poco recordando lo que sucedió al fin de la Segunda Guerra Mundial en 1945, cuando en la conferencia de Yalta tanto Roosevelt como Stalin parecieron ordenar el futuro de la Europa de posguerra. Acá uno podría ver una situación similar en donde los presidentes de estos dos países acuerdan el fin de un conflicto que se da en territorio europeo sin tener en cuenta precisamente al país involucrado, a Ucrania, y también a un aliado muy importante de Ucrania, que es Europa. De modo que efectivamente yo creo que ese es un panorama que podemos tener en cuenta para el futuro en el corto plazo. Ahora, doctor, ¿hay unidad en Europa en este momento en torno a esta situación y sobre todo al llamado que hiciera justamente el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, recientemente, que llamó a los líderes de Europa a formar una política exterior conjunta y también un ejército? ¿Es posible algo así y que esto se ponga sobre la mesa, este tipo de estrategias se pongan sobre la mesa mañana lunes en esa reunión emergente? Eso es posible, habría que ver si esa acción podría contribuir al final del conflicto. Yo creo que Putin, por cómo está posicionado respecto de sus demandas, no estaría dispuesto a aceptar esa posición. Y en el caso de Trump, creo que no le interesa demasiado, no estaría tan involucrado en esa resolución. De modo que esto parece ser o parece acordarse entre estos dos países, o el conflicto, al fin del conflicto parece acordarse entre estos dos países, en donde claramente Putin se ve beneficiado y fortalecido por la posición en la cual se encontró Trump al hacer la propuesta del fin del conflicto, y el lugar en donde queda Europa y Ucrania, que quedan en un lugar
de paso, en donde no tendría ningún peso importante en la toma de decisiones en este fin de conflicto. Lo importante aclarar aquí es que lo que dice el experto es que en el año de 1945 el mundo se paralizó totalmente, donde todo el mundo, viendo la atrocidad que ocurrió en esos momentos, parecida a la que está ocurriendo hoy en día, muy parecida, se frenó y se puso de acuerdo en materia de derechos humanos, donde se firmaron las convenciones, donde se firmaron los acuerdos de derechos humanos, todo. No es hasta los 80 que se comenzó a reorganizar en materia económica el mundo, en los años 80, y donde se crea la Organización Mundial del Comercio, luego de que el mundo dijo, espérate, donde Estados Unidos recibió el apoyo del Ejército Rojo para combatir a Hitler. Fue ahí que se murieron los alemanes. Ahí fue la gran victoria de la Segunda Guerra Mundial, con el Ejército Rojo. Y se pudieron poner de acuerdo Rusia y los Estados Unidos en un momento más difícil, mucho más difícil, con poca comunicación, mucho más aislado el mundo. Hoy, con toda la tecnología que hay, no se pueden poner de acuerdo Rusia y los Estados Unidos para salvar a Ucrania, para devolverle la paz a la región. Pero por Dios, 1945, hagan la matemática, se pudo el mundo poner de acuerdo. 2025, y estamos dando vueltas con esto. Por eso que yo estoy de acuerdo con la política establecida por el presidente Trump en Rusia y Ucrania. Es que tiene que venir la paz. Es que este mundo no aguanta más guerra. Tenemos que comenzar a organizar, porque viene ahora esta nueva revolución, específicamente digital y tecnológica, que tiene que encontrarnos a una, tiene que encontrarnos unidos, porque las cosas ya no son iguales. Antes se hacían de una manera, hoy se hacen de una manera muy diferente, pero muy, muy diferente. El mundo va a un paso muy acelerado, donde hay que evitar todo tipo de conflictos de guerra. Usted tiene un Irán que influye en los países latinos como Venezuela, Cuba y Nicaragua. Usted tiene un Rusia que controla los asuntos que tienen que ver con Ucrania, donde pasa muchos productos y hay muchos recursos naturales. Hoy, Trump ha dicho, hay que rescatar esto, hay que ponernos a hacer dinero, hay que ponernos a levantarle la calidad de vida a la gente.